Nunca en la historia de la Iglesia Católica un pontificado estuvo tan marcado por algo ocurrido en Chile, porque quienes conocieron al Papa y estudiaron su legado coinciden en que su visita a nuestro país en 2018, una visita polémica, difícil, marcó un punto de inflexión relevante para él y para su papado. Y es que por esos días Chile y particularmente la ciudad de Osorno estaba muy convulsionada con la designación como obispo de Juan Barros, quien era acusado por las víctimas de Caradima de haber encubierto esos casos de abuso sexual. En más de una ocasión el Papa defendió el nombramiento de Barros, a pesar de que la comunidad de Osorno y también miembros de la Iglesia le habían advertido lo que podía ocurrir incluso durante su visita, y eso efectivamente ocurrió, tanto así que tuvo luego que mandar una comisión investigadora e invitar a las víctimas de Caradima al Vaticano para pedirles perdón. El día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, ahí voy a hablar. El manejo del escándalo de los abusos sexuales y violaciones dentro de la Iglesia chilena marcó sin duda un antes y un después en el legado del Papa Francisco. Esa alegría de hijo de la Iglesia, de estar donde el Papa quiere que uno esté. Este señor fue cómplice de uno de los sinvergüenzas más grandes y abusadores. Y sin embargo, la Iglesia ampara esto. Desde un respaldo casi total al obispo Barros, el pontífice varió su postura drásticamente hasta pedir perdón. Lo de Chile marcó un antes y un después. El Papa Francisco cambió la postura de la Iglesia respecto del abuso. Era enero del año 2015 y así recibía Osorno a su nuevo obispo Juan Barros en su primera misa, divididos con globos blancos y negros. ¡Abusar y violar! ¡Los psiquiátricos están llenos! Me parece terrible que la Iglesia se divida. Era la primera señal de una etapa complicada para la diócesis de la región de los Lagos, pero también para el Vaticano. Y es que la designación de Juan Barros como obispo acusado de encubrir los abusos sexuales que cometió Fernando Caradima escaló hasta Roma y tuvo varios episodios a lo largo de los años. Francisco para nosotros por muchos años fue un muro contra el que pelear, pero que con el tiempo y también en un proceso interno de él lo ha dicho públicamente, finalmente lo de Osorno también le permite cambiar la perspectiva, no solamente en la forma de atender a comunidades, sino también sobre la crisis de los abusos dentro de la Iglesia. El mismo año, en medio de las protestas que no cesaban contra el polémico obispo, el Papa Francisco respondió en duros términos sobre lo que sucedía en Osorno, desatando aún más controversia. Piensen con la cabeza y no se dejen llevar de las narices de todos los zurdos que son los que armaron la cosa. Osorno sufre, sí, pero por tonta, porque no abre su corazón a lo que Dios dice. Este episodio y lo que simbolizaba la figura de Juan Barros marcaría la difícil visita del Papa a Chile en 2018, donde fue recibido fríamente. La visita vino a dejar un ambiente de impunidad y de que aquí todo está bien. Eso porque cuando llegó a un Iquique más bien vacío, nuevamente defendió al obispo. El día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, ahí voy a hablar. No hay una sola prueba en contra, todo es calumnia. Padre, como te digo, ha sido siempre conmigo muy cariñoso, muy apoyador. Ese apoyo a Barros generó el rechazo inmediato de las víctimas de Caradima. Lo que ha hecho el Papa hoy es ofensivo y es doloroso. Papa Francisco desaprovechó una gran oportunidad, la de escuchar a la comunidad de Osorno, y a quienes hemos afirmado que el obispo Barros había encubierto los abusos de Caradima. A partir de ese entonces, los abusos se tomaron la agenda de Jorge Mario Bergoglio, quien finalmente dio un giro y en el avión papal de vuelta a Roma pidió perdón por sus dichos. E lì, con questo devo chiedere scusa, perché la parola prova ha ferito a tanti abusati e adesso io me ne accorgo che la mia espressione non è stata felice perché non ho pensato in quello.
Aquel episodio sería un punto de inflexión en su papado. Meses después, en una carta enviada a la Conferencia Episcopal de Chile, el Papa reconoció los abusos sexuales y dijo haber cometido graves equivocaciones, sentir dolor y vergüenza. Tras eso, envió al arzobispo Charles Chicluna, el mayor experto en crímenes sexuales, para entrevistar a las víctimas de Caradima y realizar un informe que fue lapidario. 3.600 fojas de pruebas de los abusos cometidos en Chile, de acuerdo por sacerdotes, de acuerdo mal llamados sacerdotes. El sumo pontífice se reunió personalmente en el Vaticano con José Andrés Murillo, James Hamilton y Juan Carlos Cruz. Con este último incluso entabló una relación de amistad que duró hasta hoy. El Papa Francisco marcó un antes y un después en el tema abuso, o sea, lo de Chile marcó un antes y un después. El hecho de pedir perdón, el hecho de invitarnos a hablar con él, yo me quedé una semana con él y después le pidió la renuncia a todos los obispos chilenos. Todos los obispos presentes en Roma, por escrito, hemos puesto nuestros cargos en las manos del Santo Padre. Ha habido un remesón grande en la iglesia chilena. Todos los obispos de este país han presentado su renuncia. The bishops apologized to Chile, to the victims and to the Pope. Tras recibir el informe elaborado por Chicluna, el Papa en mayo de 2018 convocó en Roma a los 34 obispos chilenos, a quienes entregó una nueva carta que derivó en la renuncia completa de toda la Conferencia Episcopal chilena, en un hecho inédito en la historia de la Iglesia. La Conferencia Episcopal es llamada de urgencia al Vaticano. Ellos no sabían a qué iban, y cuando el Papa les dice: en el país de ustedes ha habido abuso de conciencia, abuso de poder y abusos sexuales, estamos frente a una realidad que a mí me duele, dijo. Más aún que ustedes han sido cómplices. O sea, una remesón bastante grande para la Iglesia chilena. Implicó que la misma Iglesia chilena iniciara todo un proceso, que ya lleva 7 años, 8 años, de mejorar procedimientos. Se creó esta oficina de escucha, por ejemplo, en el arzobispado, y otros procedimientos. Un episodio que marcó su relación con Chile y, más que eso, finalmente llevó a Francisco a impulsar distintas reformas dentro de la Iglesia, modificando, por ejemplo, el derecho canónico para castigar los abusos sexuales contra menores. Lo que fue el viaje del Papa Francisco a nuestro país, que marcó, muchos dicen, un antes y un después en su propio pontificado, y también fue un remesón para la Iglesia chilena, que estaba sumida en pleno caso Caradima. Ya vamos a revisar lo que fue esa visita en el año 2018, pero hubo quienes fueron incluso bendecidos por el Papa en esos días. Claro, su visita dejó una serie de anécdotas, entre otras un matrimonio que el mismo Papa ofició en Chile. ¿Le regaló algo, además, un rosario? Así, entre broma y broma, las sonrisas de ambos tripulantes de cabina se hacían notar. El Papa Francisco, en su visita al país, no solo le entregó palabras de aliento a los chilenos, y es que de camino a Iquique, sí, sobre el cielo y a bordo de un avión, casó a Paula y a Carlos. Así lo contaba uno de ellos a las pocas horas. Esto no tuvo ninguna planificación por parte nuestra. Nada, absolutamente nada, y es la verdad. Hoy, y después de 7 años, sigue recordándolo, no tanto como una anécdota, sino que como parte de su vida y de su matrimonio, que sigue vigente hasta hoy. Y lo he relatado. Agarró a la Paula del brazo y le dijo: ¿tú amas a Carlos? Sí, le dice Paula, lo amo. Y Carlos, ¿tú amas a Paula? Sí, la amo. Y bueno, ¿quieren casarse? Nos encantaría, pero no es lo que teníamos pensado, la verdad. No. Bueno, dice, yo los caso ahora y acá, en este lugar los caso. Y con esta acta escrita, puño y letra, por el propio Papa Francisco, el matrimonio se hizo válido. Haber estado, digamos, en el matrimonio de nuestro compañero de trabajo fue pero una experiencia inolvidable. Uno de los mejores matrimonios que he estado. Y no solo para él, y es que la visita de quien fue la máxima autoridad de la Iglesia Católica también marcó la vida de Guillermo Grillo Aránguiz, conocido deportista y bailarín de ciclodanza y colaborador de la Teletón, quien antes de la visita del Papa Francisco estuvo a cargo de adaptar la coreografía del himno Mi paz les doy. Aunque el mayor regalo que recibió Guillermo fue este momento.
te vi bailar y qué bien lo haces, te lo agradezco mucho. Y me da un abrazo. Y eso es algo que nunca me voy a olvidar porque al final era un papá súper cercano, y eso se lo agradecí mucho. Le di la mano y le recibí el abrazo y le di un abrazo. Y no solo eso, porque también le obsequió un rosario que tiene hasta el día de hoy. Eso después de sacarse una fotografía. Más allá de una figura religiosa, también es una persona que también cambia muchísimas realidades. Y si yo estuve en ese camino y de ahí en adelante puede hacer muchas más cosas como agencia inclusiva que le da oportunidad laboral a personas con discapacidad, yo decía, tengo esta misión, y si me dieron esta misión de conocer a un papa, de ahí en adelante no quedarme solamente con la foto, no solamente quedarme con un rosario o un regalo, sino que también de tener una misión. Como la que ha tenido la hermana Nelly León en sus 20 años trabajando en el Centro Penitenciario de Mujeres de San Joaquín, lugar en el que conoció al Papa Francisco durante su visita, que derivó en una linda amistad que incluso la llevó a visitarlo a Roma. Pero lo que yo no sabía es que él sabía de mí, porque cuando me saludó, me tomó las manos y me dijo, vos sos una campeona. Sus palabras eran súper estimulantes para los que estábamos tan invisibilizados, los que trabajamos dentro de la cárcel y también, por supuesto, los hombres y mujeres privados de libertad. Entonces, él le dio visibilidad. De ahí que Nelly fue invitada a un seminario sobre justicia restaurativa en Milán, instancia que no desaprovechó. Y luego, tras varios correos electrónicos e intentos con la secretaria del Papa, logró que él mismo, a través de una carta, le confirmara su visita. Y ese encuentro con él, yo fui con 2 trabajadoras de la fundación y una ex chica privada de libertad, y ese encuentro fue muy coloquial, muy íntimo. Fue sin prensa, sin nada. Nosotros después le pedimos sacarnos foto con él, pero no había nadie más que el Papa y nosotras. Así que fue, yo creo que uno de los momentos más lindos que recuerdo en mi vida. Además, porque el Papa le pudo contar sobre su estadía en Chile. Si no lo sabe, aquí, en este lugar, en la comuna de Padre Hurtado, el Papa en 1960, y cuando tenía solo 24 años, realizó parte de sus estudios de formación jesuita.